Misión Bíblica Carismática. Es maravilloso estar juntos y cuánto nos necesitamos unos a otros. Les damos un saludo muy cordial también a todos los que nos están siguiendo desde otras ciudades del Perú y también aquellos que están en otros continentes. Sean ustedes bienvenidos. Cada uno de nosotros tenemos una Biblia, porque vamos a ver la Biblia, vamos a hablar de la Biblia, vamos a leerla. Si no tienes Biblia, puedes ir tomando nota de lo que estoy diciendo y cómprate una Biblia cuanto antes. Yo siempre recomiendo la Reina Valera, en español por supuesto, de 1960. Muy bien, vamos también a recibir a todos los que se están añadiendo y que por primera vez están con nosotros. Es un gusto, una alegría, un placer estar reunidos en torno a la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a orar para empezar, pero vamos a empezar dando gracias y alabando al Señor y luego adorándole. Señor Dios nuestro, en el nombre de Jesús, mi Señor, nuestra vida tendría que ser de mucha gratitud hacia ti, porque nos das tanto, cosas que ni siquiera las pensamos o lo vemos tan pequeñito, pero lo pequeñito es grande para nosotros. Gracias, Dios mío, porque tú nunca nos dejas solos, estás siempre con nosotros, porque no nos dejas de perdonar, mi Señor, cada vez que nos arrepentimos. ¿Qué más? Estaría hablando horas de todo lo que tendríamos que agradecerte. Venimos aquí para alabarte, estamos juntos para alabarte, cantar para ti, decir quién eres. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, y decimos todos, amén, amén, así es. Y vamos a alabar con gratitud, con alegría, con gozo, aunque estén pasando problemas en nuestra vida. Bueno, es que los vivos siempre tenemos problemas. Los muertos ya no tienen ningún problema. Así es que vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón.
se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre
mi esperanza, mi fortaleza, tu gran amor, tu gran amor. Precioso es. Y tu gran fidelidad. Tu gran amor, oh Señor, es eterno. Tu gran amor, mi Dios, maravilloso es. Tus bondades permanecen para siempre, mi Señor, y tu gran fidelidad incomparable es. Tu gran amor, oh Señor, es eterno. Tu gran amor, mi Dios, maravilloso es. Tus bondades permanecen para siempre, mi Señor, y tu gran fidelidad incomparable. Alzo mi voz y confieso que te amo. Para darte adoración ante tu trono, yo me postro reverente. Te declaro que en mi vida eres el rey. Alzo mi voz y confieso que te amo. Yo me postro reverente. Te declaro que en mi vida eres mi rey. Mi rey. Tu gran amor, oh Señor, es eterno. Tu gran amor, mi Dios, maravilloso es. Tus bondades permanecen para siempre, mi Señor, y tu gran fidelidad incomparable. Alzo mi voz y confieso, te amo. Alzo mis manos para darte adoración ante tu trono, yo me postro reverente. Y te declaro que mi vida eres el rey. Alzo mi voz y confieso que te amo, Jesús. Alzo mis manos para darte adoración ante tu trono, yo me postro reverente. Te declaro que en mi vida eres el rey. Una vez más alzo mi voz y confieso que te amo. Alzo mis manos para darte adoración ante tu trono, yo me postro reverente. Te declaro que en mi vida eres el rey. Te declaro que en mi vida eres el rey.
eres mi rey. Adorar a Dios es algo sublime. ¿Se han dado cuenta que ningún otro ser sobre la faz de la tierra adora? Dios nos creó con capacidad de adoración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos espíritu. El espíritu nuestro, el espíritu humano, nos acerca a Dios. Somos cuerpo, alma y espíritu. Ningún otro ser le adora. Nosotros le adoramos porque es nuestro espíritu el que... ¿Han visto a los niños pequeños? Ellos quieren cantar a Dios, ellos quieren estar cerca a Dios, ellos le creen a Dios. Por eso es que el Señor Jesús dijo que nos hagamos como niños. Y hoy vamos a adorar a Dios con lo que Él nos ha dado. Con mucha gratitud le vamos a dar de lo que nos dio una parte. ¿Por qué? Para adorarle con ello. Aparte de los diezmos, le damos ofrendas, pero voluntarias, que nosotros le queremos dar en adoración. Oremos para adorar al Señor. Bendito Dios, gracias por habernos dado esa capacidad de adorar, que nadie más la tiene sobre la tierra. En toda tu creación, nosotros lo somos, los seres humanos te adoramos, y hoy nosotros reunidos en el nombre de Jesús, te damos a ti adoración con lo que tú nos has dado. Gracias, mi Señor, eres bueno, eres grande, eres todopoderoso. Gracias, Dios mío. Amén. Amén. Muy bien, ahora vamos a tomar en nuestra mano al libro por excelencia. ¿Por qué digo por excelencia? Porque no hay otro libro así. No existe. En este libro, Dios se revela a nosotros porque Él quiere que lo conozcamos. Eso es lo que quiere. Por eso estudiamos la Biblia. Pero toma tu Biblia en la mano y vamos a orar juntos. Señor, gracias. Gracias porque tú nos has dado la Biblia. Y cada vez que leemos las páginas de tu palabra, mi Señor, siempre recibimos revelación de ti. Y cada día te conocemos más y un poquito más y un poquito más. Y cuando tomamos nuestras Biblias en las clases, en los estudios, Dios mío, cuánto nos enseñas por revelación del Espíritu Santo. Enséñanos hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén quiere decir así sea. Así sea. Eso quiere decir amén. Y por eso siempre decimos amén cuando oramos. Y bueno, vamos a continuar en el libro de Jueces. Este libro es un libro que nos cuenta parte de la historia de Israel. Tiene historia, pero también hay en él teología. Muchas personas no estudian en los seminarios o en el seminario que tenemos, SEDEN, no estudian porque dicen, ¡ay, qué miedo! La teología es muy difícil. No, solamente hay que estudiarla. Y ahora van a ver, con este estudio de Jueces, van a ver que cómo es Dios. Vimos un poco la vez anterior. Para los que no escucharon, no vieron la anterior, búsquenla en YouTube. Se llama Dios de Pactos.
se llama Dios de pactos. Búsquenlo porque le pusimos el título porque Israel fue infiel al pacto con Dios y nosotros tenemos que aprender a ser fieles. Entonces el libro también nos enseña no solo cómo es Dios, su carácter, su forma de actuar, sus reacciones, porque así se conoce a las personas y también a Él. Entonces vamos a continuar con el libro de Jueces y vamos a leer el capítulo 2, versículo 16. Hemos dicho que Israel había hecho pacto con Dios por iniciativa de Dios en el tiempo de Moisés. Estas son varias generaciones más tarde y ya en la tierra prometida que Dios les había dado y de haber visto los milagros, cómo poquitas personas podían ir contra grandes ejércitos y ganar las batallas para conquistar la tierra, en el libro de Josué. Pero después que Josué murió, ellos se alejaron de Dios y ya no cumplían el pacto. Vamos a hablar un poquito después de cómo es un pacto, pero vamos a leer el versículo 16 en el capítulo 2 de Jueces. Dice así: y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Porque cuando ellos conquistaron la tierra prometida, no obedecieron a Dios en avanzar más y a ocupar más tierras. Pero Dios les dijo que por qué les había dejado a esas personas también allí. Estaba probando la fidelidad de Israel. ¿Qué fue lo que hicieron? Que acá dice jueces para que los librasen de sus enemigos. ¿Y por qué Dios no los libraba? Porque ellos habían sido infieles y por cuanto habían sido infieles, entonces por eso Dios ya no los estaba defendiendo como antes. Cumplía su pacto, sí, pero las promesas de defenderlos, eso ya no ocurría porque estaban llenos de pecado. El versículo 17 dice: pero tampoco oyeron a sus jueces. Los jueces juzgaban en los problemas que habían en Israel entre personas, pero también guiaban al pueblo. Y dice, versículo 17, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, los dioses de la gente que había quedado, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Esa generación no lo hizo así. Versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Miren cómo no estaba con el pueblo, estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido ¿a qué? A misericordia. Di conmigo, a misericordia. Por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Aquí vemos que Dios es misericordioso. Versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Eran obstinados, eran necios, eran rebeldes con Dios. Pero como Dios es Dios de pactos, es Dios
fiel a los pactos. Miren cómo estaba siendo fiel a los pactos. Cada vez que había un juez, luego había años de paz en Israel. Pero luego se corrompían tanto que nuevamente empezaba el mismo ciclo. Ellos se arrepentían, Dios los escuchaba porque es Padre nuestro. Los escuchaba, sus gemidos, sus llantos, y tenía misericordia y otra vez les ponía un juez. No se olviden nunca que Dios es fiel a los pactos. Él nunca va a faltar a su pacto. Somos nosotros los que faltamos al pacto. Somos nosotros que nos podemos volver infieles. Dios había hecho ese pacto en el tiempo de Moisés y habían pasado muchas generaciones, pero cuando murió Josué, el líder de Israel, ellos se iban hacia los ídolos. Entonces, qué triste cuando un cristiano es infiel a Dios, no le obedece y se va tras de ídolos. El dinero, las riquezas, puede ser ponerse antes que a Dios. Pero es que yo tengo que trabajar domingo. Perdón, domingo es día del Señor y es para el Señor. Eso es idolatría. Dejar a Dios. ¿Para qué? Para hacer más dinero. Cuidado, y he dado solamente un ejemplo. Voy a mencionar a algunos de los jueces como Otoniel, Gedeón, Débora, Jefté, Sansón. Porque en estos 4 jueces, 5 jueces, porque hay más en el libro de Jueces, pero en estos se ve cómo el Espíritu Santo obra en ellos, pero clarito, cómo el Espíritu Santo es Dios. Claro que en Pentecostés Dios cumplió su promesa de derramar el Espíritu Santo sobre los cristianos, sobre los creyentes. A ellos llenó del Espíritu Santo y nos ha llenado del Espíritu Santo también. Tenemos que descubrir en esta prédica, vamos a descubrir cómo es que Dios les daba lo que ellos necesitaban para liberar a Israel de sus enemigos. Entonces el libro de Jueces es un libro muy triste de idolatría, de infidelidad del pueblo, pero a la vez Dios nos muestra que Él es juez justo, pero también es misericordioso. Y además también que el Espíritu Santo nos da, cuando nosotros decimos o pensamos, no puedo hacer esto, yo no puedo. Si Dios te dijo que lo hagas, Él te dará las habilidades que necesitas para hacerlo. Vamos a ver. Los jueces eran libertadores, como hemos dicho, e hicieron grandes proezas. Porque tenían enemigos, estaban rodeados de enemigos, y estos enemigos los atacaban. Pero estos jueces estaban dotados de unas habilidades que no habían tenido antes. Vamos a ver los jueces como, por ejemplo, Otoniel. Otoniel libró a Israel de los ataques del pueblo del rey de Mesopotamia. Los atacaban, y ellos no podían defenderse. Israel en ese tiempo, después de haber tenido un gran ejército que venció a todas las demás naciones, ahora
no tenían ni ejército, no podían defenderse, o si tenían ejército era de una, de dos tribus que habían sido capaces de mantener a estos soldados unidos de alguna forma o llamarlos, pero Israel como nación ya no tenía. Y es que cuando se es infiel a Dios, vamos perdiendo cosas que nos ha dado. No digo que te va a quitar la cama, pero espiritualmente hablando, el Espíritu Santo ha sido contristado, es decir, el Espíritu Santo es entristecido por los pecados, y el símbolo del Espíritu Santo es una paloma. ¿Se han dado cuenta cómo la paloma es un animalito tierno? No ataca nunca, pero sí asustadizo, se va. No digo que el Espíritu Santo se asuste de nuestros pecados, no. La tristeza le hace retirarse como una paloma que sale volando porque tú te acercaste. No puede estar junto con el pecado. Y esto lo aprendemos en este libro. Pueden encontrar la batalla que Otoniel llevó a la victoria a Israel en Jueces 3:10. A Débora, capítulo 4, tenemos aquí una mujer a la cual dotó de sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para la guerra. Para la guerra. Ella no iba a la guerra, pero tenía un comandante en jefe que se llamaba Barak, y que cuando ella le dijo que qué pasaba, que vaya a la guerra, que vaya a defender a Israel, y ella era jueza y era profetisa. Entonces, el comandante en jefe del ejército le dijo en 4:8, versículo 8, dice: Barak le respondió: si fueres conmigo, yo iré, pero si tú no fueres conmigo, no iré. ¿Cómo era esa unción de Débora? Que el comandante, el jefe, se daba cuenta que como no fuera ella como jueza y profetisa que era, entonces no ganarían la batalla. Y la ganaron porque ella no fue para pelear, fue llevando en ella misma la unción que Dios le había dado y la confianza que le tenían el pueblo. En el versículo 4 dice que Débora, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Débora, profetisa, mujer del Lapidot. Era casada, seguramente tenía sus hijos, pero Dios la había dotado de esa inteligencia para la guerra y también para gobernar a Israel. Estos jueces eran como lo fue Moisés. Moisés era el líder de Israel y unía a las 12 tribus, y así estos jueces también. Y esta mujer también. ¿Quiénes la seguían? Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos, y la respetaban. Este comandante en jefe la respetaba por la unción que ella tenía. Y no sé cómo es que hay personas que dicen que una mujer no puede esto, no puede aquello, no puede lo otro. En la iglesia de Jesucristo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. No lo entiendo, pero ese no es el tema. Ganaron la batalla. Y al comandante, al capitán de este rey de Mesopotamia, la mató un soldado. No fue un soldado, no fue un oficial, no fue Barak, fue otra mujer.
y a él. Interesante cómo gobernaba una mujer y cómo la otra mujer mata al capitán del ejército. Vayamos a Sansón. Sansón fue un hombre miedoso porque se escondía igual que todos los judíos o los hebreos. Se escondían en las cavernas, en las cuevas que hay en los montes de Jerusalén cuando venían sus enemigos porque no eran capaces de defenderse. Pero este hombre, el Señor le dijo que era valiente, esforzado y valiente cuando él tenía pánico. Se escondía en las cavernas, pero Dios le dotó de esa valentía, pero no solamente valentía, sino una fuerza en su cuerpo extraordinaria. No una fuerza ordinaria, sino extraordinaria y también sobrenatural. A él no lo podían amarrar, rompía las sogas, no lo podían controlar porque era un nazareo, nazareos no se cortaban el pelo porque estaban total y completamente consagrados a Dios. Pueden leer la historia en los capítulos 13, 14, 15 y 16. Una historia de un juez que no tenía carácter. Una persona que tiene carácter no se deja vencer por sus deseos. Qué importante. No estoy hablando de cuando se dice, ay, este tiene un carácter, a las personas malgeniadas. No, estoy hablando del carácter de la persona, de cómo es la persona. Y Sansón peleaba contra los filisteos que venían a atacarlos, a robarles sus cosechas. Y tuvieron paz todo ese tiempo que estuvo Sansón, igual que Otoniel, que Débora. Tenían paz, pero después volvían a los ídolos y otra vez empezaba el ciclo. ¿Cuántos cristianos estaremos en ciclos como este? Interesante pregunta, ¿no? Me alejo de Dios y luego regreso. Me olvido de Dios y regreso. Desobedecí la palabra de Dios haciendo cosas por los amigos, para seguir a los amigos, y esos amigos pueden ser cristianos. Pero me arrepentí y aquí estoy. Una y otra vez, Dios es misericordioso con el que se arrepiente. Perdona al que se arrepiente de verdad. El arrepentimiento es la clave para el perdón de Dios. Es hermoso como en este libro Dios nos enseña una y otra vez y caían en lo mismo y Dios los volvía a perdonar. Dios es juez justo y juzga el pecado. Les venía no porque Dios les mandara calamidades, pero eso es lo que produce el pecado. Calamidades son consecuencias del pecado. Cada vez que pequemos va a haber consecuencias, no porque Dios la manda, sino porque es un principio. Así funciona toda la creación. Dios nos creó y también los seres humanos somos los únicos que pecamos en este mundo. Los únicos. ¿Alguien más peca? ¿Los animales pecan? No, los animales no adoran ni pecan. ¿Y cómo es nuestra vida cristiana? ¿Cómo es nuestro día a día en nuestra relación con Dios? ¿La dejamos por otras cosas?
Ay, porque quería ver el Facebook o porque quería ver una película o tantas cosas, es que tengo tanto que hacer que yo me olvido de Dios. No nos olvidemos de Dios. No seamos infieles a Él, seamos fieles a Él. Dios es perfectamente equilibrado, juez y misericordia. Juzga, pero también es misericordioso. Lo vemos en todo el libro de los jueces. Es un juez que me asombra y misericordioso que me asombra también. Las dos cosas lo puede hacer a la vez, a la perfección. Además, el pecado, sufrimos las consecuencias. Y cuando clamamos a Dios arrepentidos, así Dios nos perdona y nos levanta. Dice la Biblia que torre fuerte es el Señor. El justo a Él correrá arrepentido y siempre lo levantará. Tengo 42 años de cristiana y siempre me ha levantado. Yo no puedo decir desde que me convertí hace 42 años yo no peco. No puedo decir eso. Porque hay situaciones y de repente ni cuenta nos damos, ya mentimos. Ay, no, Dios mío, pero ¿qué hice? Arrepentimiento. Dice Pedro en la primera epístola que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, para que no muramos ninguno de nosotros. Está hablando de muerte eterna. Esos enemigos del pueblo de Israel los atacaban continuamente. Sansón fue un juez, pero que estábamos viendo, tenía un carácter débil. Nosotros fortaleceremos nuestro carácter leyendo la Biblia, orando, arrepintiéndonos cada vez que pequemos, aunque parezca a nuestra mente, como nos enseñaron, que un pequeño pecado, no hay pequeños pecados. Todos nos separan de Dios. Todos nos producen consecuencias malas y nos alejan de Dios. Entonces, solo hemos mencionado a unos pocos jueces, pero todo el libro de Jueces es lo mismo: la infidelidad y la misericordia de Dios. La infidelidad, arrepentimiento, misericordia de Dios. Así es Dios. Nunca tengas miedo de acercarte a Dios a pedirle perdón, porque esta vez si ya no me va a perdonar. Eso no dice la Biblia. En el libro de Jueces, si lo lees, te vas a dar cuenta cómo Dios es fiel y siempre perdona. Nosotros los cristianos tenemos un pacto con Dios. Gracias a la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. En el Nuevo Testamento se llama el Nuevo Pacto. En Mateo 26, si ustedes lo leen después, tomen nota, van a ver que en la última cena el Señor Jesús les dio pan y vino. Y cuando habló del vino, habló del nuevo pacto. Cuando se hace un pacto, hay derramamiento de sangre. Cuando buscamos perdón y somos perdonados es porque hubo en la cruz del Calvario derramamiento de sangre, pero esa sangre incontaminada, no la sangre tampoco de un animal, sino del único Hijo de Dios. Y nos perdona porque a ese pacto, Dios es fiel como a todos sus pactos.
Dios hizo pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Israel, pacto con David. Es Dios de pactos y tenemos un pacto con Él. ¿Cómo es un pacto? Dios les dijo, yo los voy a defender, no voy a permitir que sus enemigos los destruyan, los voy a defender, entre otras cosas, y ustedes cumplirán mi ley. Y Israel dijo, sí, lo haremos, hacemos pacto con Dios. A veces tenían que renovar el pacto, porque Israel a cada rato estaba desviándose del camino, de la humildad para obedecer las leyes de Dios, de la fidelidad. Miren ustedes, son virtudes que tenemos nosotros que cultivar en nuestra vida. La humildad, no solo con Dios, sino en general, en términos generales. Dejar de levantar la nariz para pasar así, mirando a otras personas. Cuidado. Entonces, eso es lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Por eso tenemos pacto con Dios. Vayamos al Nuevo Testamento para leer Hebreos 9:15. Tenemos ese nuevo pacto que dice el libro de Hebreos que es mejor a los otros pactos que Dios había hecho, el pacto que tenía con Israel. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. Es mediador. Él está ahí en el medio, en este pacto, para que interviniendo la muerte de Jesús, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hay mucho contenido en este versículo. Es un solo versículo, miren, habla de mediador del nuevo pacto, luego que Él interviene muriendo para que la remisión es perdón de pecados, purificación de pecados, pero remisión es quitarlos por completo. El acta que teníamos contraria a nosotros, que nos acusaba de todos nuestros pecados, fue clavada en la cruz del Calvario. Ya nadie tiene derecho a juzgarnos. Nadie. Bueno, los jueces en la tierra tienen derecho a juzgar, sí, pero juzgarnos eternamente. El pecado eternamente. Hay personas que mueren sin haberse convertido a Cristo y van con todos sus pecados tal cual están aquí. Y son juzgados por sus pecados, serán juzgados, más bien dicho. Pero ¿qué más dice? Interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto. Habían transgresiones por el pecado de Israel. Y dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es la herencia eterna? El pacto con Abraham fue con la promesa de que iban a ir a la tierra prometida. Pero el nuevo pacto no nos promete algo nuevo en el sentido en esta vida, sino la herencia eterna. ¿Cuál es la herencia eterna que recibiremos una vez que el Señor nos llame a su presencia y estemos nosotros allí? ¿Cuál será la herencia? La herencia es la vida eterna. La vida
eterna. Está escrito en la Biblia. Busca en tu concordancia vida eterna y vas a encontrar muchísimo de la vida eterna. Es decir, que cuando morimos los que tenemos el pacto con Cristo, nos vamos directamente a la presencia de Dios para vivir con Él eternamente, no en una nube tocando un arpa y que nos salgan alas. No, nosotros no somos ángeles. Estaba acordándome que mi mamá decía, nos tocaba el omóplato, el hueso que está atrás de nuestros hombros, y nos decía, ya te está creciendo las alitas porque te estás portando bien. Suena dulce, tierno, pero no le digamos mentiras a nuestros hijos. Y lo creíamos, y seguramente mi mamá también lo creía, no lo sé. Pero Dios nos creó al ser humano para la eternidad. La diferencia va a estar en que unos iremos con la gracia de Dios a mantenernos fieles a su presencia y a vivir con Él la vida eterna. Pero otros se irán a ese lago que arde con fuego y azufre donde está Satanás, porque no quisieron creer en Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita totalmente, de tal forma que Dios nos ve y nos ve que somos santos. Santos. El Nuevo Testamento nos llama santos. Así que seamos fieles a Dios. Fieles en todo tiempo, aunque no entienda lo que está pasando, fiel a mi Dios. ¿Pero por qué? Porque no interesa tanto el por qué me pasan estas cosas. Lo que interesa es que no me aleje de Dios. Jesús murió en la cruz por cada uno de los seres humanos para que podamos tener esa herencia. Y tenemos la esperanza en esa herencia. Y hoy día, si es que estás escuchándome por primera vez, o me has escuchado otras veces quizás, o alguien te predicó antes, pero hoy tú dices, hoy yo creo que Jesús nació de una virgen y que murió en la cruz del Calvario por mí, para quitarme todo pecado, de tal manera que yo pueda ser digno de ir al cielo con Él. Si esa dignidad no viene de nosotros, viene de lo que hizo Jesús por ti y por mí. Si hoy día tú dices, yo quiero esto, por favor, ora conmigo, así cerrando tus ojos y si puedes en voz alta. Dios mío, qué bueno eres. No sabía que eras tan bueno, tan misericordioso. Hoy, Señor, con toda confianza en ti, me acerco para pedirte perdón. Tú sabes todo lo que he hecho, lo que me avergüenza hasta el día de hoy de las cosas que yo he hecho. Aquellas cosas que a nadie le conté y que nadie lo sabe. Ahora yo, por eso y por todos mis pecados, te pido perdón. Perdóname, mi Señor. Reconozco que yo te ofendí. Reconozco que hice lo malo. Y lo hice muchas veces a sabiendas, conociendo algunos de tus mandamientos. Perdóname, Dios mío. Hoy recibo tu perdón solamente por la fe, porque sé que no soy digno de tu perdón. Gracias, Señor, porque derramas misericordia sobre mí. Gracias, Dios mío. Eres bueno.
Hoy abro la puerta de mi corazón y de todo mi ser para recibirte, Señor Jesús, como mi único Señor y Salvador. Y yo quiero vivir mi vida agradeciéndote a ti, porque nadie podría haberme perdonado estos pecados. Nadie podría haberlos quitado de mí. Y ahora tú me has dejado, como dice la Biblia, blanco como la nieve. Gracias, Dios mío. Gracias. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. De aquí en adelante yo quiero caminar de acuerdo a tus leyes y caminar de tu mano. Gracias, Dios mío. Amén. Amén. Si hoy día tú has pedido perdón a Dios, Dios te ha perdonado como perdonaba en el libro de los Jueces, y cuánto más por la sangre del Cordero de Dios. Él perdona. Levántate, levántate y sé una persona que crece en el carácter, en un carácter que agrade a Dios. En primer lugar, humildad y fidelidad para arrepentirse y para ser fiel a todas las leyes de Dios. Los felicito hoy día. Ustedes empezaron una nueva vida. En pantalla están los cursos bíblicos que vamos a tener y que vamos a nosotros enseñarles a través de la Biblia. Primero la leche como comidita de bebé, así dice la Biblia, y después cada vez más y más profundo conociendo la Biblia. Y tenemos también las actividades que están en pantalla. En las dos ustedes pueden ver los números, el número telefónico, también el correo. Pueden comunicarse con nosotros para inscribirse en los cursos. Tómenle una foto para que no se vayan a olvidar y también lo tengan a la mano para que cuando se acuerdan, ¿verdad? Voy a llamar por teléfono, me voy a inscribir. Esa es la forma. Y bueno, tenemos el único Dios que es misericordioso, bueno en gran manera y que merece nuestra fidelidad. Oremos para despedirnos. Dios mío, gracias. Hoy día te conozco un poco más. Ya no voy a tener miedo de acercarme a ti, teniendo temor de que ya no me perdones. Dios mío, gracias por ser como eres. Gracias por darte a conocer a mí. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Y Señor, yo te pido por cada uno de las personas que están escuchando. Oro por aquellos que todavía están de luto, por la muerte de sus familiares. También, Señor, oro por los jóvenes y los niños, bendícelos. Y bendigo a cada familia reunida en este momento y, Señor, allí en sus casas. Las bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y decimos todos, amén. Y como siempre, nos despedimos con un fuerte, fuerte abrazo y un beso. Muchas bendiciones.